Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarles en este miércoles 23 de junio del año 2021. Les saluda Medardo Alfaro, gracias a Dios. Estamos desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital de la República, San Salvador. Vamos a conversar con dos diputados de la Asamblea Legislativa, el diputado Caleb Navarro, que es subjefe de fracción de Nuevas Ideas, para que nos cuenten de los decretos, las leyes que fueron aprobadas entre ayer y hoy en horas de la madrugada, y también nos va a estar visitando y vamos a conversar también con él, con el diputado Raúl Castillo, también de Nuevas Ideas por el departamento de Usulután. Así es que invitamos a estos dos departamentos, a la audiencia, para que estén en atención, pero además todo el país, porque evidentemente abordamos temas nacionales. Hay una ley de las que se aprobó ayer sobre los maestros interinos, ¿no? Que desde que entró este gobierno y por muchísimos años, estaba escuchando ayer en las alocuciones ahí en el Parlamento que hay maestros interinos que tienen más de 10 años de ser interinos, con aprobar leyes que se vuelven transitorias, pero después de 10 años evidentemente se quedan allí. Pues ayer se presentó una iniciativa que se convirtió en ley para precisamente resolver esta situación. Pero vamos a conversar ya con nuestros invitados. Esta mañana está Raúl Castillo, diputado por Nuevas Ideas. Caleb Navarro se disculpó, tuvo una reunión de última hora, pero le damos la bienvenida a Raúl Castillo, que está aquí con nosotros en TVO Canal 23. Raúl, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Medardo, un gusto de verdad que nos permitas estar por primera vez en este espacio, es un placer. Un saludo al pueblo salvadoreño y nuevamente reitero esa disculpa por el diputado Caleb Navarro. Esta mañana nosotros tenemos una carga bastante fuerte en la Asamblea Legislativa, ya que se va a sesionar la Comisión Especial de ONGs Fachadas, y también vamos a sesionar extraordinariamente en la de Hacienda, porque tenemos temas que le interesan a la población. Entonces el diputado va a tener una carga bastante fuerte esta mañana y se disculpa ante la población, ya que va a atender eso por honor a servirle al pueblo. En educación, con lo que ocurrió anoche, Raúl, cuéntenos en detalle para nuestra audiencia, porque se aprobó un decreto que va a ayudar muchísimo a los maestros interinos. Correcto. Entre otros beneficios. Cuéntenos, Raúl. Correcto. ¿De qué se trató? En mi caso, comentarle a la población que antes de ser diputado yo ejerzo la docencia. De hecho, dejé las aulas siendo docente interino. Es decir, por contrato, me contrataban en enero y terminaba mi contrato todos los años en diciembre. Este es un problema que se ha venido originando debido a que esta figura del docente interino en la ley establece que son contratados por tiempos de un año, pero muchos de nuestros colegas ya tenían quizás 10, 15, 20 años de estar en esta incerteza. ¿Cuál es el problema en realidad de lo que se resolvió el día de ayer? Hay docentes que tienen, imagínate estar 20 años, conozco el caso de un docente del municipio de Jucuapa, en Usulután, que se jubiló siendo interino. Esto implica ciertos costos. En primer lugar, el docente de ley de salario, con plaza por ley de salario, tiene la estabilidad laboral. Es decir, sí, termina el año y el siguiente año comienza tranquilamente. El docente interino no. Tiene que esperar a que aprueben los interinatos y que se le asigne esa partida para poder integrarse a la escuela. No obstante, los interinos son de los primeros que se presentan a los centros escolares con un grave problema. Muchas veces no se les cancela el mes de enero por los trámites administrativos, aunque la partida presupuestaria de donde él va a devengar su salario se apruebe en febrero, ya pasó enero y obviamente no se le puede cancelar un mes donde él no estaba contratado. Y este tema lo han estado viviendo los docentes por, digamos, más de una década. Tenemos docentes que se entrevistaron con nosotros que tienen más de 15 años de estar en esa condición, y ellos no se acercaron a la bancada, se acercaron a la ministra de Educación a exponer el problema,
para que se les diera una solución. Ellos lo que buscaban es un decreto que les permitiera agenciarse la plaza donde ellos han estado trabajando, porque son docentes que tienen 10, 15 años de estar en la misma escuela. Pero por otro lado, teníamos aquellos docentes que ni siquiera han tenido derecho a un interinato, no han podido acceder a un interinato, que es decir, entrar al sistema público y devengar un salario como docente. Entonces no podíamos tampoco favorecer a 3.000 docentes y dejar de lado también a 25.000 docentes que están reclamando una plaza. Cuando le consultamos a la ministra de Educación, nos damos cuenta del grave problema que tenía el sistema educativo. Es decir, el Ministerio de Educación como tal, y esto sí es algo que preocupa y debe de preocupar a la población, el Ministerio de Educación como tal es el ente rector en materia de educación, pero no tenía ni tiene, hasta este decreto, que lo va a hacer por primera vez, la facultad de contratar docentes. Entonces, ¿qué estaba pasando? Es decir, el Ministerio de Educación le cancela el salario a los docentes, les da los lineamientos a los docentes, pero ellos no saben qué tipo de docente está llegando a las aulas a atender a los alumnos, porque quien contrataba o quien seleccionaba a los docentes es el tribunal calificador. Este tribunal ha sido bastante cuestionado, sobre todo al inicio del gobierno del presidente Bukele. Se hizo una auditoría porque el gobierno anterior del FMLN colocó a cierta cantidad de directores en los centros escolares que pareció un movimiento muy raro. De hecho, se tienen observaciones en por lo menos 500 colocaciones de directores en centros escolares afines al partido de gobierno, y eso lo reveló ayer la ministra cuando decía que está esta auditoría y es mencionado en dicho decreto. Entonces el tribunal calificador, que de por sí ya es cuestionado en el gremio docente porque seleccionaba docentes que no cumplían con los requisitos y a la hora de ir a apelar esos resultados te negaba la oportunidad de poder manifestar un recurso, te lo rechazaba. Entonces teníamos allí como un organismo bastante parcializado al gobierno anterior. Entonces, de esta manera, con este decreto se va a hacer una publicación especial. La publicación de plazas se tenía que hacer en el mes de junio y ahora se va a pasar para el mes de agosto con las siguientes variantes. Se van a publicar más de 2.500 plazas de docentes que han estado ocupando muchas veces los interinos también, y otras plazas que han estado allí congeladas porque el docente se jubiló, porque renunció, le pasó algo al docente, falleció, etcétera. Estas plazas se van a publicar y tanto los docentes de nuevo ingreso como los interinos podrán aplicar. Hay una auditoría, por ejemplo, ahí, que ayer les trasladaba la ministra de Educación, que se descubrió que muchísimos directores fueron nombrados de manera, digamos, con tendencia a favorecer al FMLN, uno. Correcto. Y lo otro que me llama la atención, si nos puede contar detalles, es decir, los maestros interinos, bueno, usted lo sufría, pues, exacto, que los maestros interinos, por A o B razón, ¿por qué razón es que no reciben o no recibían el salario del mes de enero, que son de las cosas que ya van a quedar resueltas con la aprobación de este decreto? Mira, el problema principal es que el ministerio tiene sus procesos administrativos que a veces se convierten en procesos burocráticos, que se le ha hecho la observación a la ministra que se debería de agilizar este tipo de temas, y yo lo viví y te lo puedo contar. Por ejemplo, cuando tú eres contratado por un consejo directivo escolar en calidad de interino, obviamente tú quieres demostrar que rindes para lo que se te ha contratado. El docente interino siempre da no el 100%, del 200 o más, lo que sea. El docente interino es el primero en llegar al centro escolar y el último en irse, el primero que está poniendo telones, barriendo escenarios para todo tipo de actividades. Se convierte en ordenanza, en secretaria, en asistente del director, en todo lo posible. Y allí vas a ver la gran cantidad. Si tú puedes entrevistar a un docente interino, te va a contar lo mismo que te estoy contando yo. Éramos los primeros que entrábamos. El personal docente en enero se presenta 4 o 5 días después del personal administrativo. El interino, por lo general, siempre se presenta cuando el director se presenta, que es decir, el 2 o 3 de enero, cuando ya se apertura el año escolar. Este tema se vuelve repetitivo. Sin embargo, para la asignación de esa partida que te va a contratar en ese centro escolar como interino, pueden pasar 15 o más días. Entonces, muchas veces lo que hacía el ministerio es dictaminar que se te va a comenzar a pagar a partir de que tengas un contrato. Y si el contrato lo firmabas el 28 de enero, aunque haya llegado todos los 28 días del mes de enero,
no se te iba a pagar. Ese es un tema que han sufrido los interinos. Aparte, Bienestar magisterial son pequeñas casas contratadas. Correcto. En el interior del país. Entonces, ayer se aprobó o se inició la primera fase ya para los fondos y que se pueda construir un hospital para bienestar magisterial. ¿Es esto así? con una unidad de prediálisis, unidades respiratorias, porque el problema, Medardo, es Sí. que cuando tú, y lo dices muy bien, la mayoría de centros de atención son, los policlínicos son infraestructuras no adecuadas, y esto que cuentes con una, pues la mayoría de policlínicos están lejos de los municipios de los docentes y toca trasladarse. En mi caso, el policlínico al que asistíamos era el de San Miguel. Imagínate de Usulután, Sí. viajar a San Miguel para una consulta. Todo el sistema de salud que heredamos a la llegada del presidente Nayib Bukele estaba en ruinas totalmente, y es bien importante conocer que también este sistema de salud que gozan los docentes no estaba exento de necesidades. Todos lo hemos vivido, hay muchas quejas de los docentes. Sin embargo, en la medida de lo posible, en estos 2 años se ha tratado de solventar. Ahora se va a hacer una apuesta, se van a invertir 1.3 millones en este sistema de salud, porque viene la readecuación no solamente de este hospital, sino que también de muchos insumos, personal, el mejoramiento de infraestructuras de los policlínicos, que es muy importante. Yo siempre lo he dicho y te lo comento. Sí. Esta semana pasada estuvimos en Usulután, en mi departamento, visitamos los 4 hospitales principales, el del Seguro Social y los 3 hospitales de Santiago de María, Jiquilisco y el de cabecera. Fuimos en cierta manera, no tanto como en calidad de diputados, sino que queríamos ir a dialogar con la población, con los pacientes que estaban en el hospital, y obviamente no nos anunciábamos como diputados, sino que ingresábamos, pedíamos la autorización y nos fuimos a platicar con los pacientes para ver cómo está nuestro sistema de salud y cómo estaba la atención en el departamento. Tuvimos muchos insumos, muchas opiniones favorables, pero también muchos señalamientos, que posteriormente nos reuníamos con los directores de los hospitales, que los conocemos por supuesto, y les hacíamos ver cómo podíamos mejorar. Y yo creo que este tema es bien importante, porque por primera vez los diputados podemos tener este mapa real. Antes los diputados no salían a territorio, no iban, nunca vieron a diputados en los hospitales. De hecho, en la pandemia, cuando el presidente solicitaba a la Asamblea Legislativa apoyo presupuestario para atender la pandemia, en alguna ocasión les pidió que fuesen a un hospital de acá de San Salvador y les citó de que allí se sesionara la comisión para que vieran la necesidad. Ninguno de los diputados quiso ir. La aprobación de este decreto, ¿de cuál fue el debate madre allí en la discusión ayer en la Asamblea Legislativa? Veamos este material entonces. Más de 350,000 familias tendrán seguridad jurídica de sus patrimonios. Con 81 votos, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron la Ley Especial Transitoria para la regularización de lotificaciones y parcelaciones de uso habitacional. Una iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele, que permitirá legalizar los lotes y terrenos de los salvadoreños más vulnerables que carecen de sus escrituras. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, se presentó al Salón Azul de la Asamblea Legislativa y manifestó su satisfacción por la reciente aprobación. Esta victoria es para las más de 350,000 familias que hoy no tienen una escritura pública de propiedad. Yo quiero agradecer y felicitar a la nueva Asamblea Legislativa por la voluntad política de llevar esto a término positivo. Es una gran noticia para esas comunidades que por décadas han terminado de pagar las cuotas de sus viviendas, ya cumplieron con los notificadores y ellos no les han entregado sus escrituras. Para nosotros es una gran satisfacción, es un cambio total el que se respira al venir a esta Asamblea Legislativa, saber que estamos trabajando a favor de las familias. El pasado 25 de mayo, la ministra Michelle Sol presentó la pieza de correspondencia y los días posteriores fue invitada a la Comisión de Transporte y Vivienda para discutir la iniciativa. La propuesta de la Ley Especial Transitoria para la regularización de lotificaciones y parcelaciones de uso habitacional también fue entregada en la legislatura anterior. Sin embargo, no tuvo ni el apoyo ni el interés de discusión de los anteriores diputados. Pero ahora los legisladores de la nueva Asamblea han demostrado con esta aprobación la prioridad por leyes que benefician a los salvadoreños en sintonía con las políticas del presidente Nayib Bukele. Muy bien, para ampliarnos sobre esto está con nosotros, a usted que recién nos sintoniza, el diputado Raúl Castillo, que
cabalmente, ¿no? A partir de esta contextualización, tenemos todo el tiempo del mundo para que nos explique y desde su perspectiva por qué fue importante la aprobación de este decreto que, como veíamos ahí en el material, beneficia a más de 350,000 familias. Diputado, por favor. Sí, fíjate, Medardo, que es bien importante lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Y Sí. hay que, antes de profundizar en el decreto como tal, hay algo que yo creo que el pueblo debe de estar contento del trabajo que se está realizando en la articulación de esfuerzos. Ahora los ministros a la Asamblea Legislativa no llegan a ser interpelados o a perder el tiempo en discusiones, en pleitos, como lo vimos en la legislatura anterior. Ahora cada ministro que presenta una iniciativa se lleva una solución para su ministerio y estas soluciones impactan positivamente la vida del pueblo, porque hay que aclarar algo, los legisladores somos electos para poder resolver los grandes temas del país. El problema anterior era que todas las iniciativas que llevaban los diferentes ministros a la Asamblea Legislativa se entrampaban en un proceso de negociación. ¿Y cuál ha sido el principal problema de estas negociaciones? Es que en el pasado, los gobiernos de Funes, de Sánchez Serén, los gobiernos de Arena, acostumbraron a los diputados a que para poder dar sus votos había algo de por medio, es decir, iban a casa presidencial en esos gobiernos y allá les recetaban su maletín negro o su porción del pastel. Entonces nosotros ayer, por iniciativa del presidente de la República, a través de la ministra, vuelve a llegar esta pieza que va a ayudar a beneficiar a 350,000 familias, que ya cuando lo vemos en números redondos es 1,5 millones de salvadoreños que antes no tenían este apoyo y que se vieron en este tipo de problemas. ¿De dónde viene este problema? Sí. Bueno, hay notificaciones o hay propiedades que tienen 50 años en esa incertidumbre y esto lo conocieron los diputados. Ayer los colegas de la bancada les echaron en cara lo que la población les mandó a decir. ¿Y sabes por qué te lo digo? Sí. Que les mandó a decir, porque los diputados de la bancada y de esa comisión específicamente no se quedaron con las especificaciones técnicas que llevó el Ministerio de Vivienda, sino que se fueron a territorio y fueron a hablar con muchas de esas comunidades que van a ser beneficiadas. Y allí les decían que por lo menos el diputado Carlos Reyes de Arena, que fue presidente de esa comisión, le decían que jamás, a pesar de ser de ese departamento, jamás se acercó a esa población que necesitaba o que tenía ese problema y que necesitaba una solución. Entonces, ¿qué significa? Que vimos diputados en territorio recogiendo insumos. Una vez ellos conocieron el problema, llegaron a la comisión, debatieron y dictaminaron. El dictamen, por supuesto, fue favorable y ahora la ministra va a tener la potestad de ir al territorio, de ir a beneficiar a esas 350,000 familias que antes no tenían una certeza de esa propiedad. Ahora, lo importante de esto, diputado, a partir de este decreto también uno puede percibir que aquí van a sacar responsabilidades, porque la familia que pagó con esfuerzo su cuota de la notificación y que en algún momento quiso legalizarla, no era culpa de ella. Creo que este decreto también va a desnudar lo que siempre ha ocurrido, ¿no? Que había un Estado que no ayudaba a las familias más vulnerables, a quienes más lo necesitaban, y hoy vamos a descubrir muchas cosas más aquí. ¿Lograron ver esto en el decreto? Lo que ocurre, Medardo, es que con cada una de las leyes que aprobamos en la Asamblea Legislativa, sí, se va desenmascarando un sistema de corrupción. Y los sistemas de corrupción, porque siempre lo he dicho, hay corruptos y corruptores. Entonces, los sistemas de corrupción muchas veces en todas las esferas estaban amparados en la misma Asamblea Legislativa. Fíjate, porque la legislatura anterior emitía, y lo decía un diputado del PCN, perdón, en su participación decía de que emitieron un decreto para poder alargar los procesos y los diputados amparaban no a la población, amparaban a las notificadoras para que resolvieran este problema. Les daban 2 años, lo extendían y llegaban a una extensión más de plazos,
pero al final de cuentas no se resolvía el problema. Es que mira, el problema de la Asamblea Legislativa anterior es que todos los temas donde había dinero de por medio, donde había un negocio de por medio, ellos se apropiaban y en lugar de defender al pueblo, defendían al corrupto. En vigencia de esta ley y con la resolución que hemos hecho en este tema, se vislumbró este sistema de corrupción y vamos a llegar a las últimas instancias definitivamente. Ayer se ha mencionado en el Pleno, no dudemos que esas notificadoras que engañaron a la población, que de forma ilegal les vendieron ese terreno sin tener las autorizaciones y que los metieron en esa incerteza, van a tener que pagar ante la ley. Pues ahora ya no estamos en aquella época donde teníamos fiscales que de alguna manera amparaban a los corruptos y dejaban al pueblo pobre solo, con las mismas mentiras que nos tienen desde hace año y medio que comenzó la pandemia. Pero al final de cuentas, este tipo de pronunciamientos que hacen tanto las diputadas del FMLN, bueno, la mitad de la fracción del FMLN y algunos diputados de Arena que siguen enfrascados en mentir y engañar a la población, eso hace que se tarden las plenarias, pero que nosotros gustosamente, con tal de aprobar aquellas cosas que son de beneficio a la población, asumimos la hora que sea. Ya hemos terminado plenarias a las 4:30 de la mañana, pues ayer terminamos un poco pasaditas las 12 ahora a las 12 de la medianoche, y es importante avanzar en estos temas. Con respecto a este tema del anuncio del presidente, fíjate que es algo muy positivo. Yo personalmente, cuando publico en las redes sociales, leo los comentarios que la población hace con respecto a los anuncios del presidente, y es algo sumamente histórico, podemos decirlo, porque que marca un hito en la historia de este país. Ninguno de los gobiernos anteriores se atrevió a invertir como lo ha hecho el presidente Nayib Bukele, y aquí está una de las respuestas que le hacemos generalmente a la diputada Anabel Belloso del FMLN, que siempre está allí preocupada por la deuda, pero que nunca se preocupó por los 300 millones que se robó Mauricio Funes, nunca se preocupó por los otros 300 millones de dólares que se robó Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea y exdiputado del FMLN, nunca se preocupó tampoco por clarificar las cuentas de aquel alcalde que hoy perdió, exalcalde de ellos, que se robó un camión con insumos agrícolas, es decir, con abono. Tampoco ha salido a pronunciarse por el tema de la captura de su exalcalde también de Zacatecoluca, que está procesado por haber malversado fondos del FODES. Esos temas a ellos no les interesa, parece que solo quieren mandar un señalamiento a la población de que se adquiere deuda. Miren, el país, Arena y el FMLN lo quebraron completamente. En 3 décadas se lo acabaron, ordeñaron cada fondo del Estado en todas las instancias, ordeñaron el Ejecutivo, tenían plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa, que es muy importante. Ellos mismos construyeron un mecanismo de ordeñar, y todavía ayer la diputada dice, es que la Asamblea Legislativa no es banco. Sí, gracias a Dios que no es un banco. Yo aseguro que ese banco lo hubiesen saqueado no sé cuántas veces si la Asamblea Legislativa emitiera dinero o guardara dinero, porque allí estaba Arena y el FMLN metiendo sus manos sucias en el dinero del pueblo. Y volviendo a este tema, el presidente anuncia esta inversión. ¿De dónde se va a financiar? Obviamente de todo lo que la Asamblea Legislativa está aprobando en favor del pueblo. ¿A dónde va a ir a parar? Mira, yo leí comentarios de la gente sumamente, de verdad, que te llenan el corazón, porque decía, publicaba el presidente unas fotografías de las camas actuales de los hospitales, y esto no es un tema de que la gente lo va a desconocer, y te lo decía yo, y sí, rectifico, la semana pasada fuimos a los hospitales y entramos a estas instancias donde estaban esas camas podridas, esas camas oxidadas, que fue, y aclaro también, porque aquí me estaba regañando, hay un tema, Medardo, que quiero que conozcas tú. Sí. El presidente ha nombrado en su mayoría ya los gobernadores departamentales. En algún momento el presidente dijo de que estas figuras de los gobernadores eran más decorativas, que él no hallaba si encajaba o todo, pero ahora ha nombrado gobernadores que son funcionales. En mi caso, estamos trabajando articuladamente todos los fines de semana con el gobernador departamental. Él ve el territorio de lunes a viernes y los sábados y domingos con los diputados en el territorio. El gobernador nos invita, que es Héctor Valle, el gobernador de Usulután, nos invita a hacer este recorrido a los 4 diversos hospitales. Y este es un tema. ¿Qué realidad fuimos a ver nosotros? Mira, hablábamos con los directores
Las Sí. infraestructuras malísimas, dañadas. De hecho, el Hospital San Pedro, como lo vimos en la nota, allí hay una persona acusada de corrupción, porque lo que se debió invertir en mejorar el Hospital San Pedro de Usulután, se lo robaron en los gobiernos de Tony Saca. Es bien importante que la población conozca quiénes nos han hecho el daño, quiénes impedían que se progresara. Estos hospitales pudieron haber sido remodelados, pudiesen contar con insumos médicos de primera calidad, y es justamente la iniciativa del presidente, renovar el 100% de todas las camas hospitalarias. Allí hay camas, nosotros lo vimos en este recorrido en los hospitales, que tienen sus bases con ladrillos y adoquines, porque ya no tienen los soportes las camas, porque nos acostumbraron a nosotros a cosas de segunda o de última categoría. Por eso muchos alcaldes de Arena y del FMLN, cuando te hacían una obra, solo iban a tirar los pocos de cemento y te lo dejaban así. El presidente le ha dado un giro y una transformación desde su visión de gobernanza. Entonces, esto es histórico de verdad. El dinero que le estamos aprobando al presidente en la Asamblea Legislativa va a impactar positivamente la vida de los salvadoreños, y específicamente, imagínate, tú vas con una enfermedad, que es que no vas tranquilo, Sí. Y lo que haces tú, cuando te ingresan, te dan una cama totalmente deprimente, en mal estado, y ahora que no solamente está contemplada la adquisición de estas camas, sino todos los insumos que con ella conllevan. Es decir, que vamos a darle otra cara a todo el sistema de salud. No estamos hablando de un hospital, estamos hablando de todo el sistema de salud y la red hospitalaria.